el Señor les bendiga en esta mañana. Nuevamente es una bendición el poder estar delante de ustedes. Es una bendición que el Señor en este tiempo nos siga concediendo la vida. Y pues voy a invitar que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a meditar la palabra en esta parte, pero antes de eso yo quiero hacerle algunas preguntas. ¿Dónde está tu esperanza en tiempos de crisis? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde puedes encontrar fuerza para seguir adelante en todos los momentos difíciles? ¿Qué te hace crecer en fe cuando las dificultades abundan? ¿Qué te hace crecer en fe? Posiblemente usted ya respondió allí en su mente. Usted ya sabe cuál es esa respuesta. Dice que en una ocasión en una iglesia cristiana, en una reunión informal, en donde asistía un actor de teatro, el pastor se dirigió a él para decirle que recitara el Salmo 23. Y bueno, pues ya él pasa, recita el Salmo 23 y lo hace con tanta elocuencia, sin ningún error gramatical, que cuando termina, pues todos los presentes le aplaudieron. Posteriormente, lo que el pastor hace es invitar a un anciano fiel de la iglesia para que recite el Salmo 23. Y cuando él pasa, pues también empieza a recitar el Salmo 23 con algunos errores gramaticales. Pero cuando él llegó a la última parte del Salmo 23, en el cual dice que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, muchos de los presentes empezaron a llorar. Y bueno, pues ya termina él y pasa nuevamente el actor y él comenta, bueno, yo pasé y no tuve ningún error, pero no se desprendió ninguna lágrima de los presentes. Y pasa este hombre y lloran. ¿Y saben por qué? Porque yo me sé este salmo como un texto, me lo sé de memoria, pero él no solamente se lo sabe, él también conoce al pastor. Y hermanos, muchos de nosotros también podemos recitar salmos, podemos recitar muchos versículos, pero a veces solamente es de memoria. Pero ¿realmente conocemos al pastor? ¿Realmente conocemos al autor de la palabra de Dios? Y el Señor en esta mañana precisamente quiere hablarnos a través de esto. Voy a invitar que se pongan en pie y vamos a leer la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro capítulo 1, del versículo 1 al versículo 21, todo el capítulo. Nos dice la palabra del Señor, lo vamos a hacer alternadamente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Perdón, yo les estoy leyendo Segunda de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Alabamos y glorificamos tu precioso nombre, Padre Celestial, en esta hora de la mañana. Y por la gran bendición que tú nos das de poder llegar delante del trono de tu gracia, Padre. Rogándote, Señor, que tú seas, Padre, el quien hable a cada corazón de cada uno de tus hijos en esta mañana, Padre. Yo creo que tú les has preparado en el transcurso de esta semana. Y yo sé que han pasado a lo mejor situaciones difíciles. Pero tú has estado ahí, Señor, como ese Dios todopoderoso, como ese Dios vivo en el cual creemos, Padre. Y en esta hora te ruego que tú te manifiestes con poder a través de tu Espíritu Santo, Padre. Y que tú hables y satisfagas esas necesidades apremiantes que cada uno traiga, Señor. Alabamos tu precioso nombre en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y bueno, pues como iniciaba y les hacía estas preguntas, pues aquí precisamente nosotros vamos a ver que a través de esta carta vamos a meditar en esta preciosa palabra de Dios, una esperanza viva en medio de las pruebas. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos una esperanza viva en medio de las pruebas. Aquí nosotros podemos ver en el contexto del versículo 1 y 2 que Pedro se dirige a unos hermanos que habían salido de sus lugares de origen. Aquí nos dice que estaban expatriados. Ellos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban sufriendo. Y cuando Pedro se entera de esto, pues escribe esta carta para decirles que Dios está con ellos y para confirmar la palabra que ellos habían escuchado. Pedro también aquí lo que hace es una de las primeras cosas
que vamos a ver, hermanos, es que en medio de todas estas circunstancias, Él se da cuenta que los hermanos estaban dudando de las promesas, dudando de que realmente si Dios estaba con ellos, estaban dudando. Nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, a lo mejor enfermedades, a lo mejor problemas familiares, problemas económicos, no sé, diversas circunstancias, pero sobre todo, esta situación grave que azota a la humanidad, a todo nuestro mundo, y que por la gracia de Dios nosotros estamos aquí. En medio de todo esto no estamos siendo perseguidos, pero sí estamos sufriendo por esas circunstancias. Y esta carta también es para nosotros. Son palabras que el Señor también nos da a través del apóstol Pedro, para animarnos, para alentarnos, para realmente reconocer que Él es nuestra esperanza viva. Jesucristo es nuestra esperanza viva. Y una de las cosas importantes que nuestro Señor quiere hacer para con nosotros en esta mañana, hermanos, es abrir nuestros ojos a esa nueva realidad. No a esa realidad que ahora tenemos, sino a una realidad eterna. A una realidad eterna que fue planeada desde antes de la creación del mundo. A esa realidad en la cual nosotros vamos a aprender a disfrutar de la presencia de Dios, de esa íntima relación con Él, para que esa esperanza viva sea real. ¿Cuántos de nosotros hemos estado dentro de las iglesias desde que nacimos? Pero a lo mejor solamente es costumbre, es tradición, porque nuestros papás nos trajeron, nos llevaron y allí estamos. Pero Jesucristo nunca ha sido vivo en nosotros. No ha sido real. Y el Señor quiere que nosotros experimentemos que Él es ese Dios vivo, que Él es ese Dios real. Pedro precisamente había observado esta situación en la vida de los hermanos. Y en el versículo 3, aquí vamos a ver el primer punto de este tema. El versículo 3, aquí nos dice que Cristo sigue siendo esa esperanza viva en medio de las pruebas. Él no está muerto y acabamos nosotros de recordar lo que Él hizo. ¿Y saben que esa es la esperanza precisamente del cristiano? La resurrección de Jesús. Ahí se basa nuestra fe, en la resurrección de Jesucristo. Jesucristo sigue siendo esa esperanza viva. En el versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Bendito. Pedro, al enterarse de esta situación de los hermanos, lo que él hace es escribirles, pero una de las primeras cosas que Pedro hace es escribirles que ellos recuerden quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por ellos, quién es Dios. Y esta primera parte del versículo 3 es una doxología. ¿Qué es doxología? A lo mejor usted se pregunte qué es doxología. Esa palabra en griega significa brillo, significa esplendor, significa gloria. Es decir, es un canto de alabanza, es un canto de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro no entra inmediatamente a sus aflicciones, sino que lo que hace primero es reconocer y alabar a Dios. Él alaba a Dios y por eso dice aquí: bendito, bendito el Dios, bendito y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra bendito, hermano, significa elogiar, significa alabar. Y esa palabra es diferente a bienaventurado, porque esta palabra bendito solamente se aplica a nuestro Padre Celestial. Bienaventurado es a nosotros. Pero aquí dice que Dios no elogia al hombre, al contrario, el hombre es quien tiene que elogiar, es quien tiene que alabar a Dios. Cuando nosotros pasamos circunstancias adversas en nuestras vidas, nos olvidamos de alabar a Dios. Nos sumergimos en esa situación que vivimos y nos olvidamos de reconocer quién es Él y que Él tiene el control de todas las cosas.
Nuestro Dios es ese Dios maravilloso, es ese Cristo vivo, es esa esperanza viva. Y quiere que nosotros reconozcamos esto precisamente. Y Pedro continúa y dice que según su grande misericordia, nuestra esperanza inicia por la misericordia de Dios. Y esa misericordia, hermanos, significa compasión. Significa amar sin esperar nada a cambio. Amar sin esperar nada a cambio. Significa compasión. Y aquí nosotros podemos ver, allí en Lucas tenemos ese mejor ejemplo, Lucas capítulo 10, en el cual ahí nosotros vemos al buen samaritano. Dice que pasa un sacerdote, un hombre fue golpeado, fue casi dejado medio muerto, y pasa un sacerdote, un hombre de la ley, un hombre que conocía. Y después pasa un judío, y no hace nada. ¿Por qué? Porque no tenían misericordia, porque no tenían amor por su prójimo. Pero luego pasa este levita, y lo que él hace es acercarse, es recogerlo, es llevarlo para que lo curen. Él muestra esa misericordia y ese grande amor que había en su vida. Y saben que nuestro Señor Jesucristo, precisamente también Él está lleno de misericordia, y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Efesios 2, del 4 al 6 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por esa gran misericordia el Señor nos dio esa vida. Y Él nos ayuda por ese amor, porque nos está diciendo aquí: aún nosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, nos miró y nos amó y nos ofreció ese amor y esa misericordia. Él está lleno de esa misericordia. Y si Jesucristo vive en nosotros, hermanos, nuestra vida se debe de caracterizar precisamente por ese amor y esa misericordia, porque creemos en esa esperanza viva. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Él estaba lleno de misericordia. Las personas que solamente viven religión, o las personas que solamente piensan en todas las posesiones que pueden tener, estas personas, pues ciertamente están vacías, porque no está el amor ni la misericordia del Señor en ellos. Pero cuando el Señor llega a esa vida, nos libera de la oscuridad, y dice allí en Colosenses 1, 12 y 13, que Él nos traslada al reino de su amado Hijo. ¡Qué bendición tan grande tenemos! El pastor el domingo pasado hablaba sobre la seguridad de la salvación, y esa seguridad de la salvación la tenemos en esa esperanza viva que es Jesucristo. Y esa seguridad de la salvación dice que nos libera de la potestad de las tinieblas y nos traslada inmediatamente al reino de Jesucristo. No nos dice espérate un año, ¿verdad? No nos dice espérame meses que tengo una larga cola, sino que automáticamente nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo, por esa misericordia tan grande que el Señor tiene. Y que a pesar de que nosotros somos indignos, o éramos indignos, el Señor nos ha hecho dignos. Éramos pecadores y nos ha hecho justos. Éramos sus enemigos y nos ha aceptado. El Señor nos ama demasiado, y Él fue lo que hizo en nuestras vidas esto. Y continúa aquí el apóstol Pedro, y precisamente él está diciendo en esta parte: nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. Esa palabra renacer es lo que es la salvación, es ese encuentro real y personal que cada uno de los que estamos, bueno, yo creo que los que estamos aquí hemos recibido. Y si no es así, pues es el momento de poder reconocer esto y hacerlo. Nos hizo renacer. Es ese nuevo nacimiento que Él precisamente dio
a través de Jesucristo, de ese sacrificio que Él hizo. Es lo que vemos en Juan 3, cuando allí está hablando con Nicodemo y cuando le dice que tiene que nacer de nuevo. Él no entendía ese nuevo nacimiento. Él no entendía el que tenía que renacer. Y por eso le pregunta, bueno, ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Porque no entendía y se lo tuvo que explicar. Pues Él aquí nos está diciendo, y Pedro le estaba diciendo a los hermanos, reconozcan todo lo que Él ha hecho por ustedes. Él les ha dado ese nuevo nacimiento para esa esperanza viva. ¿Cuántas veces a lo mejor tú, en lugar de reconocer esa esperanza viva, te has afligido? Te has desesperado. Has desconfiado de las promesas de Dios y sientes que Dios está muy lejos de ti. ¿Cuántas veces te has deprimido y te dejas envolver por todas las circunstancias de la vida? Y te dejas envolver, por ejemplo, el pánico que hay en este mundo aún, por todo lo que estamos viviendo. Yo he conocido a muchos hermanos de otras iglesias que me escriben y que me dicen, hermana, es que la verdad, tengo desesperación, tengo ansias, estoy en depresión. Y bueno, hermanos, nuestro refugio es esa esperanza viva que es Jesucristo. Él es el único que puede hacer todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Él es el único que nos puede fortalecer y dar ese aliento. Él es el único que realmente tiene el control de este mundo. Hace algunas semanas visitaba una hermana en México y ella me decía, hermana, ¿con vacuna o sin vacuna? Yo me voy a ir en el tiempo que Dios diga. Y así es. Porque Dios nos dio un día para nacer, pero también tiene un día para que nosotros regresemos a casa. Él tiene el control de todas las cosas. Y esa es una de las cosas importantes que podemos ver. Y aquí continúa en este versículo y nos dice que esa esperanza viva fue por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Creemos en un Dios vivo, hermanos, pero a veces nuestras vidas manifiestan como que si estuviésemos muertos. Y aquí la palabra nos dice que por la resurrección de Jesucristo, Él no se quedó en la tumba. Él sufrió, padeció, fue enterrado, pero Él resucitó. Por eso nosotros tenemos una cruz vacía, no una cruz en donde esté ahí Cristo colgado. Esa cruz está vacía porque Él no está ahí, pero tampoco se quedó en la tumba. Ese Jesús vive, es esa esperanza viva que tenemos. Y es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor en cuanto a esa esperanza. Y esa esperanza, hermanos, no es esa esperanza de ilusión que el mundo presenta. No se asocia como cuando yo espero que llueva, yo espero que pase mi examen, yo espero que suceda esto. No, esa esperanza significa una expectativa ferviente, una expectativa confiada, una expectativa gozosa, una expectativa que debemos de tener. En Jesucristo, eso es lo que nos está diciendo. La esperanza que el mundo ofrece es vacía. La esperanza que el mundo ofrece es muerta. Pero la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios es viva. Y no solamente debe de ser viva, sino debe de ser vivaz. Que se vea en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro diario vivir. Es esa esperanza que el Señor nos ha dado y lo tenemos. Y aquí continúa el apóstol Pedro y nos dice que todo esto es con un propósito. Y ese propósito es para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta esperanza nos está diciendo que es con este propósito. A pesar tal vez de los beneficios que podamos tener en una cuenta bancaria, de las acciones, o aún de otras oportunidades de inversión que podamos tener o que muchos tienen, cada herencia terrenal perece. Cada herencia terrenal
con el tiempo desaparece. Pero la esperanza viva, que es Jesucristo, nos tiene una herencia reservada en los cielos. Y esa herencia nos está diciendo que es incorruptible. Esta palabra incorruptible significa que no perece, que es inmortal, que no puede ser dañada de ninguna manera. Y cuando utilizan aquí en la Biblia esta palabra incorruptible, hace referencia a un terreno que no ha sido tocado por nadie, en donde no ha entrado la mano humana. Hace referencia a ello. Y de acuerdo a nuestra herencia celestial, lo que aquí nos está diciendo a nosotros es que precisamente nuestra herencia espiritual es segura. Nuestra herencia espiritual nadie la puede violar. Y saben, hermanos, que ni siquiera Satanás, porque estamos seguros en nuestra esperanza viva, que es Jesucristo. Ni siquiera Él puede hacer esto. También es incontaminada. Esta palabra incontaminada es decir que no puede ser manchada, y ni siquiera por el pecado. No puede ser manchada por nada, porque esa esperanza es Jesucristo. E inmarcesible, que no se marchitará, que no perecerá. Y esta palabra inmarcesible viene precisamente de esa raíz griega que es amarantos. Nosotros conocemos esa semillita y que luego no los comemos. Viene de esa palabra amarantos, porque dice que esa era una flor muy exquisita. Y de ahí viene esta raíz, por eso nos está diciendo que no se marchitará, sino que va a permanecer. En el versículo 5 la palabra del Señor nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Toda esta esperanza viva, que es inmarcesible, incontaminada, aquí nos está diciendo que ha sido guardada en los cielos para nosotros. Pedro les estaba recordando esto a los hermanos que estaban sufriendo. Les estaban diciendo, ustedes tienen una herencia. Y es esta herencia el que les está ofreciendo Jesucristo. Al final del versículo 6 nos dice que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual cuando perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, la esperanza viva te sostiene en medio de las pruebas. ¿Cuál ha sido tu esperanza o en quién has puesto tu esperanza en medio de las pruebas? Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que esa esperanza viva nos sostiene en medio de las pruebas. Y aquí la esperanza viva también nos permite vivir sin desesperación. Nos permite, aún cuando nos encontramos con el dolor, con el sufrimiento, nos permite pasar esas pruebas. En 2 Corintios capítulo 4, del versículo 14 al 16, nos dice la palabra del Señor en esta parte. 2 Corintios 4, del 14 al 16. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación, ¿cuántos de nosotros hemos decidido, ya estoy cansado de lo que estoy viviendo? Ya estoy cansado de esta enfermedad. Ya estoy cansado de todas las situaciones adversas. Y aquí la palabra del Señor nos dice que hay esperanza, porque aunque este hombre exterior, este cuerpo físico se va desgastando, este cuerpo físico se va deteriorando, esta mente se va desgastando lentamente, se va debilitando, va perdiendo su vigor, se va haciendo más frágil. No obstante, dice la palabra del Señor,
que ese hombre interior se va renovando. Pero ¿saben cómo se renueva? Buscando a Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de reunirnos. Porque si nos quedamos en casa y solamente lamentándonos, claro que no se renueva, porque también se va muriendo. Y aquí la palabra del Señor está diciendo que el hombre interior tiene que irse renovando día con día. Y aún aquí nos está diciendo, en esta última parte, porque esta leve tribulación momentánea en nosotros produce una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por la gloria del Señor, Él quiere que nosotros realmente confiemos y depositemos nuestra vida en sus preciosas manos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Aquí el apóstol Pedro está haciendo una comparación de nuestra fe con el oro, con algo que no es perecedero, con algo que nos gusta mucho a algunos, ¿verdad? Con algo que luego nos gusta comprar y comprar porque no pierde su valor. Dice, es mucho más preciosa que el oro. En estos días pasados una hermana me decía, ay hermana, yo compro la plata y cuando lo quise vender me dieron 3 pesos por esta plata y me cuesta mucho cuando lo compro. ¿Por qué? Porque se devalúa. Pero aquí Pedro lo está comparando con el oro. ¿Por qué? Porque no pierde su valor. Pero él está haciendo algo muy importante. Aquí nos está diciendo que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Es más preciosa que el oro, esa fe, esa esperanza viva que es Jesucristo. No se puede comparar con nada que esté aquí en la tierra. Es mucho más preciosa. Y para que el oro sea puro tiene que pasar por un proceso de fuego. Pues nuestra fe también, para irse purificando, tiene que pasar por diversas situaciones adversas. Y saben que cuando pasamos esas situaciones, hermanos, ahí demostramos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahí empezamos a conocernos. Ahí la gente también mira lo que tenemos dentro. Y cuando es gente que no es cristiana, muchas veces dice, ¿y conoces a Jesús? ¿Y cómo es posible que estés en esa condición? Dices conocerle. Demostramos lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque el Señor, a través de estas circunstancias, Él está purificando nuestras vidas. No quisiéramos pasar por ello. Y también el Señor, pero a veces es necesario para que realmente nosotros podamos confiar en esa esperanza viva. Por eso Él nos está diciendo que Él, en medio de lo que nosotros podamos vivir, Él sigue siendo esa esperanza viva. En medio de las tribulaciones, en medio de todas las situaciones adversas. Y dice, para que al final de todo esto sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero cuando hace referencia a esta alabanza, no está hablando de nosotros. Está hablando que esa alabanza y esa gloria serán dadas a Jesucristo. Nosotros deberíamos solamente el poder alentarnos en medio de todo esto, hermanos, con esta situación, en el cual la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 25-21, en el cual nos dice que esa sea nuestra satisfacción. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La mayor satisfacción que deberíamos de tener y de estar buscando es que cuando lleguemos a su presencia, el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Y aún estando aquí en esta vida, hermanos, muchas veces ni siquiera somos fieles. Ni siquiera somos esos siervos diligentes. Ni siquiera estamos dispuestos a servir a nuestro Señor. Que esa esperanza viva no solamente sean palabras, sino que sea una realidad viva en nosotros, hermanos. Y por último, lo vemos aquí en el versículo 13 en adelante, que la esperanza viva nos llama a vivir una vida de santidad.
La esperanza viva nos llama a vivir una vida de santidad. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, por tanto. Él se dirige aquí a los hermanos de estas iglesias de Asia Menor, actualmente Turquía. Se dirige a ellos para hablarles de la forma en la que ellos deberían de vivir. Y el apóstol Pedro hace referencia a los usos y costumbres de las vestimentas. Por eso le dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Porque ellos usaban las túnicas y para poder realizar cualquier actividad tenían que recogerse la túnica, tenían que ceñírselo a la cintura para que nada les estorbara. Y también eso es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué cosas nos estorban para vivir esa esperanza viva? ¿Qué cosas nos estorban para servir a nuestro Señor? ¿Qué cosas nos estorban para vivir en santidad? Es el tiempo de quitarlos de nuestras vidas. Pedro continúa y dice, sed sobrios. Y esta palabra sobrio significa que tienes la capacidad de estar despierto, de tener dominio propio, de estar equilibrado. Que tú tengas ese equilibrio, que tengas ese dominio propio, que mantengas la postura correcta. Dice, sed sobrios. No seas así fluctuante, que dices una cosa y haces otra. Sed sobrios, dice aquí el apóstol Pedro. Y cuando también está hablando de la palabra entendimiento, hermanos, es la capacidad de pensar, es la capacidad de tener prudencia, es la capacidad de reflexionar antes de hacer las cosas, es la capacidad de tener sensatez, es la capacidad de tener responsabilidades y saberlas cumplir. Dice que sea con entendimiento, que todo lo que hagamos sea con ese entendimiento. Y ese entendimiento que les estaba diciendo a ellos, entiendan bien qué cosas son importantes en la vida. ¿Quién te llamó? ¿Quién te rescató? ¿Qué destino tienes? ¿Cuál es el plan que Él tiene para ti? ¿Y qué espera de ustedes? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Pablo les estaba diciendo esto a los hermanos. ¿Y saben lo que Él espera de nosotros, hermanos? Nuestro Señor Dios Todopoderoso espera que nosotros crezcamos con madurez, que crezcamos, que seamos personas conscientes de las cosas que tenemos, de esa esperanza viva, que los problemas de la vida no nos abatan, porque lo importante de esta nueva vida es Jesucristo en nosotros. Es esa esperanza viva que tenemos. En el versículo 4 dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Como hijos obedientes, hermanos. Y esto hace también referencia a lo que tenemos allí en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo. Y aquí también nos está diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis. ¿Cuántos de nosotros nos hemos conformado a este mundo y pensamos como este mundo y vivimos como este mundo? Cuando el Señor nos ha rescatado y nos ha hecho diferentes y nos está diciendo, no te conformes, como hijos obedientes. Yo creo que todos los padres están sufriendo esa desobediencia de parte de los hijos y se desesperan. Y se desesperan porque cuando les hablan no les hacen caso. Y se desesperan porque les dicen ahorita voy. Y se desesperan porque siguen haciendo lo que no deben de hacer. Ustedes esperan obediencia de ellos. Pues Dios, nuestro Padre Celestial, espera obediencia de nosotros, como sus hijos. Porque Él nos ha dado una nueva identidad. Y esa nueva identidad es que tú eres ahora hijo y Él es tu Padre. Esa es la nueva identidad que nos tiene que caracterizar, hermanos. Somos hijos de ese Dios vivo, de ese Dios real, de ese Dios poderoso.
Y cuando estaba hablando de esa nueva identidad, lo que quiere decir aquí, como también lo dice allí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Y cuando está hablando de eso, hermanos, lo que quiere decir es que en cada área de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida, en todo lugar, en cada momento, en cada pensamiento, en cada acción, en cada actitud, en cada palabra y aún con quien nos relacionemos, nosotros realmente vivamos como hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios, pero sabe que esta es la decisión que le toca a usted tomar, porque nadie se lo va a imponer, nadie. Dios se lo está dando, y aquí le está diciendo que como hijos obedientes. Y aquí en el versículo 15 termina y dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Como aquel que os llamó es santo. Esta palabra santo, hermanos, significa puro, significa limpio, significa sin mancha. Y esta palabra santo solamente es aplicada a nuestro Dios Todopoderoso. Pero también esta palabra santo significa apartado. Y eso significa, y eso es para nosotros, fuimos apartados para Él. Pero si Él es nuestro Dios, si Él es esa esperanza viva, entonces nosotros tenemos que vivir como Él es. Creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa semejanza significa santidad, porque Él es Dios, es santo. El Señor tiene reservado esto para nosotros. Recuerde usted, una esperanza viva en medio de lo que usted pueda vivir en el tiempo que nos conceda de vida. Esa esperanza viva es real. Recuerde lo que le decía al principio, cuando este hombre recitó el Salmo 23. Nosotros hablamos y decimos de ese Dios vivo, pero que no solamente sean palabras. Dice Job, capítulo 42, versículo 5: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, que la Iglesia Bautista Betel se pueda caracterizar porque sus ojos ven a Jesucristo. No solamente de oídas, que la gente pueda decir qué es lo que está sucediendo en ese lugar, porque el mover del Espíritu está sobre ellos. Pues porque realmente entonces Jesucristo sí es nuestra esperanza viva. Es vivo, pero también es vivaz. Y que podamos decir así como Job, a pesar de todas las calamidades que tuvo: yo solamente de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que esto sea una realidad para nosotros. Que sea una realidad y que dejemos que el mover del Espíritu de Dios haga esa obra en este lugar. Y que haya convicción de pecado. Nos conocemos cada uno de nosotros y sabemos cómo estamos. Y es el momento de reflexionar, pero con sensatez, como veíamos. Es el momento de poderle decir al Señor: muévete, muévete como ese Dios vivo en mi vida, para que mis ojos te vean, para que no solamente seas un concepto, sino para que seas una realidad. Voy a invitar a que se pongan en pie y que tome unos momentos para que usted ore con su Padre Celestial, para que usted se ponga a cuentas con Él, para que usted le diga lo que necesita y para que realmente Él sea esa esperanza viva en medio de la tribulación que vivimos, en medio de estas situaciones adversas que estamos atravesando, en medio de la enfermedad que usted tenga, en medio de a lo mejor carencias económicas, en medio de problemas familiares, en medio de ese vacío que a lo mejor está experimentando porque no siente a ese Dios real en su vida. Hable con su Señor,
dígale lo que necesita. Que el mover de su Santo Espíritu llegue y conforte y consuele y anime su corazón. Pero también permita que Él santifique su vida. Permita que nuestro Dios Todopoderoso realice esa obra perfecta que desde antes de la fundación del mundo planeó para nosotros. Y que ese sacrificio, hermanos, no sea en vano. Que ese sacrificio tenga ese valor para nosotros, para vivir como hijos obedientes en esa esperanza viva que es nuestro Señor Jesucristo. Seguimos alabando y glorificando tu precioso nombre, Padre Celestial, en esta mañana. Gracias por tu gran misericordia para con tu Iglesia Bautista Betel, Padre. Gracias por cada uno de los que integramos esta parte de tu cuerpo. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que nos has dado, Padre, pero que también nos ha dado identidad y nos ha dado valor para ser tus hijos. Que nos ha hecho ser partícipes de ese pueblo escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido, pero con ese propósito de anunciar esa esperanza viva que eres tú. Te ruego que tú tomes a cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, y que tú inundes de tu paz, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia sobre sus vidas. Que tú inundes sus casas, Padre, que cada rincón de sus casas, Señor, puedan sentir la presencia viva tuya. Aunque cada uno de aquellos lugares a donde quiera que vayan, también, Padre, puedan demostrar que tú eres ese Dios vivo. Que seamos hijos obedientes, Padre. Gracias por amarnos. Y gracias porque aún en medio de que cada día también te fallamos, nos sigues, Señor, mostrando tu misericordia. Nos sigues guardando aún de todos los peligros. Nos sigues, Padre, dando la oportunidad de seguir en esta tierra para ser esa luz y ser esa sal. Para vivir esa esperanza viva que eres tú y reflejar tu grande amor, Padre. Alabamos y glorificamos tu precioso nombre y solamente te ruego, Padre, que tú tomes a cada uno de mis hermanos. Y que nunca te vayas de nosotros, sino al contrario, Padre, que nosotros día con día tengamos esa hambre para buscarte. Esa hambre, Señor, para decirte que te necesitamos. Esa hambre, Señor, para sostenernos en ti. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te ruego bendiciones para esta tu iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.